Tránsito. En el Hospital Durán está trabajando Aldana Flores y tenés una entrevista muy importante en este momento. Aldana, ¿cómo estás? Sí, Agustina, así es. Tengo una entrevista muy importante. ¿Por qué? Porque justamente estoy junto al personal de salud, que son quienes exponen su vida para salvar la vida de los demás. En este caso estamos con los enfermeros, con uno de ellos es Héctor Ortiz, que nos va a brindar su palabra. Ante todo, muchas gracias por recibirnos. Con esta cantidad de casos que hay hoy, exactamente 26.500 casos confirmados positivos de COVID, ¿en qué situación se encuentra el hospital? Bueno, como verás, las colas siguen. Hoy tenemos un promedio de 300, 350 ciudadanos que vienen a testearse. No todos tienen criterio de COVID, por eso le decimos a los ciudadanos que tengan en cuenta el tema de más de 2 síntomas y de persistencia de 72 horas para venir a hacerse el hisopado. Realmente hay un promedio de 250 que se hisopan y está dando unos índices altos de arriba del 60%. Preocupados porque tenemos un hospital que se está poniendo complejo con este tema, las enfermeras están agotadas, las terapias están completas y nuestras enfermeras están muy forzadas, así como nuestros camilleros, nuestros técnicos, nuestros administrativos. Por eso también le pedimos a los funcionarios de la ciudad que entiendan que las enfermeras necesitan tener una vianda de comida, agua, porque cuando entran tienen que trabajar de una manera enorme. Por eso, conciencia también a los ciudadanos. Por favor, mantengamos distancia, no nos reunamos, porque esto viene cada vez más difícil. Respecto a las operaciones programadas, ¿se confirma finalmente que fueron postergadas? Mire, lo que se están haciendo son operaciones de urgencia, ¿sí? Lo que sea un traumatismo, una vesícula que ya no aguanta más, una peritonitis, todo lo que tenga que ver con urgencia se van a hacer, o enfermedades graves como un tumor invasivo, pero esas cosas sí se van a seguir haciendo porque no se puede perder la vida por esas cuestiones en una pandemia tampoco. Pero sí se han limitado las operaciones programadas. ¿Se sabe en total el caso de testeos que se realizaron en el día de ayer o todavía no está la confirmación? Sí, el día de ayer se hizo un promedio de 220 testeos, en la cual un 60% estaba dando positivo. Y esto está a ese nivel, a veces un 70, un 60, y hoy no tenemos todavía los datos, pero sabemos que ya van ingresados cerca de 200 personas. Y bueno, vemos que siguen haciendo cola, que la espera es larga, y eso también hace que algunos ciudadanos se van por el cansancio y a su vez, si tienen el COVID, se lo vuelven a llevar. Es un problema serio y que seguimos diseminando el germen, que es un germen rápido de transmitir y preocupante al tener esta enfermedad. Y para ir cerrando, ¿se podría haber evitado esta segunda ola de cierta manera? Y es un tema que ha provocado flagelos en el mundo, ¿no? Esto ha provocado flagelos en el mundo, hemos visto que en otros países han cerrado totalmente, no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Difícil este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba la palabra de Aldana. Héctor Ortiz. Si quiere hacer una consulta, justamente tiene puesto retorno. Sí, Agustina, claro. decime. Eso, que si podemos conversar un poquito con Héctor nosotros también. Sí. Sí, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nacho Corral y Agustina Díaz, lo saludamos. Le quería preguntar, usted que estuvo trabajando, me imagino, tanto en esta segunda ola como en la primera, ¿cuáles son las diferencias que está registrando? ¿Lo ve de una manera mucho más preocupante debido a la subida de casos que se registra? Hablaba recién de la situación en la que estaban atravesando las enfermeras, los enfermeros. ¿Cuál es el panorama que prevén en este sentido? Sí, la verdad que preocupa, porque nada que ver, esta etapa, la segunda etapa es totalmente diferente a la primera. Vemos que esta cantidad no se veía ese índice de positividad y realmente se pone complejo el hospital. Yo digo, nuestras enfermeras están trabajando muchísimo y por ahí tenemos un escaso personal de enfermería que realmente está reclamando ser reemplazada y que siempre pido el tema de las viandas, porque las enfermeras, que son pocas para atender 16 pacientes complejos como es atender un paciente COVID, con un coma farmacológico, con todos los equipos alrededor, más goteos que mantienen su corazón o su riñón de una manera estable, una enfermera tiene que estar muy despierta, tiene que estar cambiándose, sacándose la ropa para volver a ponerse ese equipo y a veces no tenemos la vianda de comida o el agua a nuestras enfermeras de todas las terapias, de todos los hospitales, no solamente estamos hablando de acá. Tengamos en cuenta eso porque esto se pone cada vez difícil, los casos se mantienen en un promedio de arriba de 300 personas por consulta, la cual los que tienen criterios son 250
para hisopar y de esos 250 hay un 60% positivo. Sí, Héctor, sin ninguna duda. Hola. Es muy lógico lo que estás planteando, sin ninguna duda, que son personas que están trabajando en este momento como en el fragor de la lucha permanente y deberían tener la asistencia que muchas veces los enfermeros y las enfermeras brindan al resto del personal médico. Sabemos además el Hospital Durán, que fue uno de los que sufrió incluso mucho las consecuencias en el propio personal sanitario en la primera ola, con pérdidas de compañeros inclusive, además, ¿no? Digo, vienen trabajando después de un año con un desgaste enorme, con lo cual entiendo perfecto el planteo que están haciendo y la verdad sería muy oportuno. Quería preguntarte también por la cantidad de personas que van, en realidad más que por la cantidad, por las personas que van a testearse en este momento, que están allí en las unidades febriles haciendo cola. ¿Son personas que se dan cuenta que efectivamente tienen síntomas de coronavirus o son todas las problemáticas y como tienen fiebre queda ahí un poco mezclada la cosa? No, hay gente que obviamente también viene por una cuestión de fiebre que por ahí no tiene nada que ver con el coronavirus, pero son los menos. Hoy todos vienen con algún síntoma, algunos tal vez vienen más asustados por tener un pico de fiebre el primer día. Por eso la recomendación es tener más de 2 síntomas o 2 síntomas con una permanencia de 72 horas para que el hisopado tenga un sentido y dé una información correcta, porque si venimos con un solo síntoma Sí. Que empezó hoy, me parece que eso no está dando resultados positivos. Por eso avisamos a la sociedad que tengan en cuenta. Sí, eso sí, es te escucho. importante. No, eso que ibas a decir Hola. justamente, Héctor, decilo claramente. ¿Cuándo una persona debería acudir al hospital? Una persona tiene que acudir cuando tiene 2 síntomas o más, pero con una persistencia de 72 horas, para que tenga sentido el hisopado, porque a veces vos venís el primer día, los hisopás y no va a dar ningún resultado. Recién a las 72 horas vamos a tener un resultado que nos asocia a la enfermedad. Por eso es importante más de 2 síntomas o 2 síntomas con 72 horas de persistencia con esos mismos. Así que por eso le pedimos tomar conciencia a la ciudadanía, que no vengan con un síntoma solo o el primer día, porque si no agotamos al personal que es escaso. Claro. Y que tomen conciencia con el cansancio de los trabajadores. Héctor, la última que le hago, y agradeciéndole por el tiempo, con respecto a la vacunación, ¿ya el personal de salud está vacunado en su totalidad? ¿Están conformes con el proceso y la celeridad con la que se dio? Bueno, hoy podemos decir que estamos en un porcentaje importante, pero faltan todavía compañeros vacunarse. Sabemos que en la ciudad hay 40.000 empleados en total en todos los hospitales y hay un 15% que ha sido dispensado por enfermedades preexistentes. Por eso pedimos también la inmunización de todos esos trabajadores que están en su casa con enfermedades preexistentes para que puedan incorporarse al sistema ante esta pandemia que está necesitando de mucho recurso humano. Y además le pedimos a las autoridades que por favor incorporen enfermeras y que no se olviden de tratar y de alimentar y de tener bien a las enfermeras que están en las terapias intensivas, que están muy, muy agotadas. Muchísimas gracias, Héctor. No, gracias a ustedes. Hasta siempre.